No entró por las puertas pulidas de Hollywood y nunca hubo un camino cuidadosamente orquestado esperándole al otro lado. No había ningún agente negociando su futuro, ningún publicista dando forma a su imagen, ningún estilista curando un personaje para la cámara. Lo que tenía en su lugar era algo mucho menos glamuroso, pero infinitamente más real: grasa bajo las uñas, una cámara que apenas justificaba su existencia y un coche que parecía haber vivido ya varias vidas de más. Durante más de una década, Mike Finnegan no solo formó parte de un programa, sino que fue su pulso, su garra, su alma manchada de aceite. Ayudó a construir una de las series automovilísticas más queridas jamás creadas, volcándose en cada avería, en cada reparación en carretera, en cada idea ridícula que de algún modo se convertía en una historia digna de ser contada. Y entonces, sin más, se fue. Sin una gran despedida, sin un emotivo adiós, sin una última vuelta para cerrar el capítulo. Solo un silencio que se sintió más fuerte que cualquier motor que hubieran revolucionado jamás. ¿Qué ocurrió realmente entre bastidores? Y lo que es más importante, ¿qué ocurrió después? Porque esta historia no termina con una desaparición, sino que cambia de marcha y exige atención. Y créeme, una vez que empiezas a seguir este camino, no hay vuelta atrás. La verdad es que Roadkill nunca debió existir en un principio. Hay que rebobinar hasta 2012, antes de que las plataformas de streaming convirtieran los contenidos en un campo de batalla y antes de que YouTube se convirtiera en la máquina global que es ahora. En aquel momento todavía era un caótico patio de recreo de subidas aleatorias adolescentes, haciendo playback en dormitorios poco iluminados, clips virales que iban y venían sin previo aviso. Y en algún lugar de ese ruido, dos editores de la revista Hot Rod, Mike Finnegan y David Freiberger, decidieron hacer algo tan ordinario que casi parecía inútil. Simplemente iban a grabar un viaje por carretera. El plan era ridículamente sencillo, el tipo de idea que parece un chiste hasta que alguien la lleva a cabo. Conducir hasta El Paso, Texas. Encontrar un coche en el que nadie en su sano juicio confiaría. Algo que apenas valiera $1.500.000. Hacerlo lo suficientemente funcional como para sobrevivir. Luego conducirlo de vuelta a Los Ángeles y venderlo por internet antes de que todo se viniera abajo. Eso era todo. Sin ningún significado más profundo, sin plan de producción, sin expectativas de nada más allá de una buena historia que contar después. No había un guión que guiara sus palabras, ni un presupuesto que les protegiera del fracaso, ni una vestimenta cuidadosamente elegida, o una iluminación escenificada para hacer que las cosas parecieran mejor de lo que eran. Eran solo dos tipos, una cámara y una máquina que no tenía absolutamente nada que hacer en una carretera. Cuando subieron el vídeo al canal de YouTube de la revista Hot Rod, no esperaban más que un puñado de visitas. Pero lo que siguió no fue explosivo, sino algo más lento, algo más potente. La gente no se limitaba a verlo, sino que conectaba con él. No en un destello de fama viral, sino en una obsesión constante y creciente. Los aficionados al motor lo veían y reconocían algo familiar. Los mecánicos de patio trasero, los manitas de fin de semana, cualquiera que haya pasado tiempo bajo el capó con su padre, o solo en un garaje tranquilo, lo sentían. Porque por primera vez en mucho tiempo, un salón del automóvil no pretendía ser perfecto. No había bancos de trabajo impecables, ni reparaciones milagrosas terminadas en media hora, ni la ilusión de que todo salía siempre bien. Las cosas se rompían constantemente. Los planes fallaban. Los motores se negaban a cooperar. Y en lugar de ocultar esos momentos, Finnegan y Freiberger se apoyaban en ellos. Discutían, reían, improvisaban, y la cámara nunca apartaba la vista. Esa cruda honestidad se convirtió en algo raro, algo que la gente ni siquiera se daba cuenta de que se había estado perdiendo. Se corrió la voz despacio al principio y luego todo a la vez, hasta que finalmente alguien de Hot Rod dijo las palabras que lo cambian todo. Tenéis un programa. Ponedle nombre. Hacedlo todos los meses. Adelante. Y así, de un viaje casual por carretera, un presupuesto mínimo y dos tipos que podían hablar de carburadores durante horas sin aburrirse, nació Roadkill. El nombre encajaba a la perfección. Eran coches que el mundo ya había dado por perdidos, máquinas abandonadas, olvidadas, dadas por irrecuperables.
muertas en la carretera. Según cualquier criterio lógico, estaban acabadas. Pero la lógica nunca fue lo importante. Finnegan y Freiberger basaron toda su misión en rechazar esa idea, en demostrar que a veces las cosas dadas por muertas aún tenían historias que contar. Y sin embargo eso plantea una pregunta más importante. ¿Quién era Mike Finnegan antes de que todo esto ocurriera? ¿De dónde viene esa curiosidad implacable, ese rechazo a dejar las cosas en paz, esa capacidad para convertir el caos en algo significativo? Porque su historia de origen no es pulida ni predecible, es desordenada, sinuosa y mucho más interesante de lo que cabría esperar. Sin embargo, antes de volver al principio, hay que entender en qué se convirtió Roadkill, porque no fue solo un programa que duró 1 o 2 temporadas antes de desaparecer. Duró 13 temporadas, 13 años de ruido, fracaso, éxito y todo lo demás. En un mundo mediático en el que incluso los programas más populares se cancelan por no ajustarse a las métricas correctas, Roadkill perduró porque ofrecía algo que ningún algoritmo podía replicar. Ofrecía honestidad, mientras que otros programas de automoción se pulían hasta la perfección presentando plazos imposibles y resultados impecables. Roadkill hacía todo lo contrario. Abrazaba la imperfección. Los motores no se comportaban. Las transmisiones fallaban en los peores momentos. Las reparaciones que se suponía que debían mantenerse unidas se venían abajo a pocos kilómetros de la carretera. Y en lugar de recortar esos momentos, se convertían en la historia. Paraban, abrían el capó, se arrastraban bajo el coche en aparcamientos y lo resolvían en tiempo real. El fracaso no era algo que había que evitar, sino algo de lo que aprender, algo de lo que reírse, algo que había que superar. Esa mentalidad se convirtió en el ADN de todo el programa y dio lugar a algunos de los momentos más inolvidables de su historia. Coches que no tenían por qué moverse siguieron adelante. Construcciones que parecían desastres se convirtieron en leyendas. Cada episodio parecía menos una producción y más una aventura impredecible. En todo ello Mike Finnegan fue la constante. Tenía una presencia que no podía fabricarse, carismático, sin tratar de impresionar, conocedor, sin hablar nunca mal de nadie, divertido de una forma que parecía natural en lugar de forzada. No pretendía ser perfecto. Se frustraba, celebraba las pequeñas victorias, trataba cada momento como real porque lo era. Lo que veías en pantalla no era una versión de él, era él. A medida que el programa crecía, se convirtió en algo mucho más grande de lo que nadie podría haber predicho. Ya no era solo Roadkill. Se convirtió en todo un ecosistema: Roadkill Garage, Roadkill's Junkyard, Gold Faster con Finnegan, y más tarde su evolución con Newbern y Cotton. Hubo incluso una revista durante un breve momento y un evento anual a gran escala, Roadkill Nights, respaldado por Dodge, donde los aficionados podían entrar en el mundo que habían estado viendo durante años. A partir de un viaje barato por carretera, habían construido una cultura, pero nada de eso explica cómo alguien se convierte en Mike Finnegan. Para entenderlo, hay que remontarse a mucho antes de las cámaras, antes de los viajes por carretera, antes incluso de que existiera la idea de un programa. Volver a un niño que simplemente no podía dejar nada en paz. Crecer en el sur de California durante las 70s y 80s significaba estar rodeado de la cultura del automóvil en su máxima expresión. El tiempo invitaba a salir a la calle, las entradas de los coches se convertían en talleres, y bajo lonas polvorientas había máquinas esperando a que alguien lo suficientemente curioso las devolviera a la vida. Para un niño como Finnegan era el entorno perfecto para enamorarse de algo que aún no comprendía del todo. Aprendió de la única forma que realmente importa, haciendo las cosas mal, primero desmontándolas, sin saber si podría volver a montarlas, fallando, ajustando, volviendo a intentarlo y descubriendo poco a poco cómo funcionaban. Aprendió por sí mismo a soldar, a entender los motores, a fabricar piezas, a partir de nada más que ideas y una obstinada determinación. No hubo lecciones estructuradas, ni programas de formación formales que le guiaran paso a paso. Solo garajes, reuniones de intercambio, ensayo y error, y el tipo de persistencia que no se rinde solo porque algo no funciona a la primera. Para mantenerse cerca de ese mundo, el único que le importaba de verdad aceptaba cualquier trabajo relacionado con los coches. En un momento dado,
Se dedicó a instalar equipos estéreo en automóviles. No era glamuroso, y desde luego, no era lucrativo, pero le mantenía donde quería estar. Rodeado de máquinas, aprendiendo constantemente, construyendo algo pieza a pieza, sin darse cuenta de a dónde podría llevarle. Y si mantenías los ojos abiertos y la boca cerrada, seguías aprendiendo. Con el tiempo, esa obsesión práctica encontró una salida en la escritura. Finnegan empezó a colaborar con revistas técnicas de automoción, Mini Trucks, Drag Boats, el tipo de publicaciones especializadas que los constructores serios realmente respetaban. No las cosas brillantes sobre el estilo de vida, sino las verdaderas inmersiones técnicas. ¿Cómo construir un motor? ¿Qué hacer cuando la caja de cambios se rompe en mitad de la carrera? ¿Por qué un carburador determinado se inunda siempre a gran altitud? Escribir para esas publicaciones era una decisión inteligente porque creaba credibilidad de la manera correcta entre personas que podían saber inmediatamente si estabas fingiendo. No se pueden fingir conocimientos técnicos delante de tipos que hacen esto todos los fines de semana. Y Finnegan no estaba fingiendo nada. Sabía de lo que hablaba porque había hecho lo que decía. Esa credibilidad le hizo entrar por la puerta grande en Motor Trend, donde acabó trabajando como redactor técnico en Hot Rod Magazine. Y fue allí en los pasillos de una de las publicaciones automovilísticas con más historia de Estados Unidos donde conoció a David Freiberger. Y los dos empezaron a gestar la idea que cambiaría la vida de ambos. Pero saber cómo empezó todo y saber cómo creció son dos cosas muy diferentes. Porque en algún lugar entre un video de YouTube y una serie de 167 episodios, Mike Finnegan había construido silenciosamente un imperio propio. Uno que resultaría ser lo más importante que jamás hizo. Y no tenía nada que ver con Motor Trend. Construir algo que no pudiera cancelarse. El garaje de Finnegan. Esto es lo que hacen las personas inteligentes. Cuando trabajan para otra persona, construyen algo propio al mismo tiempo. Mientras Roadkill se convertía en un fenómeno en la plataforma de Motor Trend, Mike Finnegan había iniciado discretamente su propio canal de YouTube, Finnegan's Garage, y a primera vista podría haber parecido un modesto proyecto secundario. Un lugar donde documentar construcciones que no encajaban en la gran cosa, excepto que lo era, porque Finnegan's Garage era Mike en estado puro. Sin copresentadores, sin un programa de producción impuesto por una cadena sin presiones para alcanzar una duración determinada o un arco narrativo. Solo un hombre en un garaje trabajando en coches hablando con una cámara. Forma larga. Real. Los proyectos eran extraordinarios, Blasphemy. Un Chevrolet Bel Air 1955 con un motor Hemi sobrealimentado, llamado así, porque poner un motor Chrysler en un Chevy es un sacrilegio en ciertos círculos. A Finnegan no le importó. Fue rápido, fue ruidoso, y fue perfecto. Llevó a Blasphemy a eventos de arrastre y conducción. Competiciones brutales de varios días en las que corres con el coche en la pista y luego lo conduces hasta el siguiente lugar, sin remolque. En 2024, puso el coche en la legendaria Hot Rod Drag Week y consiguió un trío de 8,72 carreras de cuarto de milla casi entre los dos primeros de su clase. Ese no es un tipo que juegue al automovilismo. También ha empezado a documentar el proyecto de un Lexus LC500 2018, desmontándolo en RK Racecraft en Cartersville, Georgia, y convirtiéndolo en un monstruo de chasis tubular y neumáticos pequeños. Y un Cadillac Coupe de Ville 1961 que ha estado resucitando meticulosamente, cortando, doblando y moldeando a mano nuevos paneles del suelo a partir de chapa cuando no podía encontrar repuestos. Y un 1998 GMC Sierra con 12.000 kilómetros originales que condujo a casa desde Austin, Texas, y que inmediatamente empezó a hacer más bajo, más alto y más rápido. En 2024, el garaje de Finnegan había crecido hasta convertirse en una plataforma genuinamente masiva, con más de 800.000 seguidores solo en Instagram y millones de visitas en su canal de YouTube. Las marcas hacían cola para asociarse con él. BIP, Manufacturing de Cadillac, Michigan, le construyó un remolque de arrastre y tracción para la SIG Week 2025, una pieza única porque la relación había pasado de una simple carretilla manual a toda una línea de productos con la marca Finnegan.
era copresentador del podcast Kibbe and Finnegan Show. Asistía a la Prix SEMA, donde entrevistaba a los principales nombres del mundo de las carreras. Se había convertido en silencio y sin fanfarrias en una de las voces independientes más influyentes de los medios de comunicación del automóvil. Y entonces sonó el teléfono, o más exactamente se hizo el silencio porque en noviembre 2024, algo golpeó el mundo del automóvil como una bola de demolición. Y Mike Finnegan se enteró de la forma en que nadie debería enterarse nunca de nada totalmente a ciegas, sin ningún tipo de aviso. Noviembre 18, 2024, a lunes. Mike Finnegan no dio rueda de prensa, no apareció en un programa de entrevistas, no hizo una declaración cuidadosamente redactada a través de un publicista. Hizo lo que siempre hace. Fue a su comunidad de Reddit y les dijo la verdad. Resucitó un hilo de hace 2 años en el subreddit r/Roadkill Show y escribió sin rodeos y sin dramatismos. Acabo de enterarme de que se ha acabado. El resto del mensaje fue breve y desolador. Después de terminar el rodaje de la 3ª temporada, apenas unas semanas antes, se había enterado de que no habría nuevos episodios nunca. Motor Trend Productions, la productora que hacía Roadkill y todos sus spin-offs, cerraba por completo. No sabía a quién pertenecía la propiedad intelectual del atropello. Ni siquiera sabía a quién preguntar. Dijo que estaba orgulloso de lo que el equipo había logrado. Dijo que parecía el final. Y eso fue todo. La Internet del automóvil estalló. Los fans que habían estado pendientes desde 2012 estaban destripados. Roadkill Garage había desaparecido. Faster con Newbern y Cotton había desaparecido. Engine Masters, Hot Rod Garage, Roadkill's Junkyard, Gold Vice Grip Garage, todo cancelado de un plumazo corporativo. Porque eso es lo que era. No se trataba de una decisión artística ni de un descenso de la audiencia, sino de Warner Bros. Discovery, que había adquirido Motor Trend en 2017, ahogada en una deuda de más de $40.000 millones tras una desastrosa fusión, y tomando brutales decisiones de recorte de gastos en toda su cartera. Motor Trend Productions fue considerada prescindible, y así 167 episodios de Roadkill, 12 años de cultura automovilística y un equipo de creadores que habían construido algo realmente insustituible, fueron sacrificados en el altar de un balance corporativo. No hubo temporada final, ni final especial, ni episodio de despedida en el que Finnegan y Freiberger pudieran concluirlo adecuadamente y dar las gracias al público que los había hecho. El último episodio que habían rodado semanas antes sería simplemente el último episodio y punto. David Freiberger, a su favor, hizo una declaración más pública en Instagram animando a los fans a ver los nuevos episodios que aún estaban por emitir y a apoyar todos los programas de Motor Trend mientras pudieran. Pero incluso sus palabras tenían el peso de un elogio. La reacción de los fans fue cruda. La gente no solo estaba triste, estaba enfadada porque podía ver claramente lo que el público sabía desde hacía años. Roadkill no murió porque alguien dejara de quererlo, murió porque gente con hojas de cálculo decidió que no merecía la pena mantenerlo vivo. Y esa es otra clase de pérdida. Así que esta es la verdadera cuestión. Cuando te quitan lo que has construido durante 12 años sin ni siquiera despedirte, ¿qué haces después? ¿Renuncias? ¿Esperas? ¿O simplemente vuelves al garaje? El garaje sigue abierto. El segundo acto de Mike Finnegan. Si Mike Finnegan tuvo alguna crisis sobre algo de esto, públicamente se la guardó cerca del pecho, porque desde fuera lo que se veía era a un hombre que simplemente seguía trabajando. A las pocas semanas del anuncio de Roadkill, Finnegan estaba de vuelta en el garaje de Finnegan, construyendo, compitiendo, documentando y hablando con su público como siempre lo había hecho. Porque esto es lo que Warner Bros. Discovery nunca entendió, no habían aceptado su plataforma. Y eso no es lo mismo, el canal siguió rodando. Episodio 282, Episodio 293, El debut del misterioso coche de Drag and Drive, una máquina seriamente construida con un motor LS de 400 centímetros cúbicos personalizado de Ace Racing Engines, con el objetivo de alcanzar los 6 segundos en el cuarto de milla a más de 200 km/h. Episodio 328,
en directo desde la exposición PRI de 2024 en Indianápolis, donde Finnegan recorrió la pista, realizó entrevistas y ofreció el tipo de contenido que recordó a todo el mundo por qué le seguían en primer lugar. A principios de 2025, estaba preparando furiosamente Blasphemy para Sick Week, el brutal evento invernal de Drag and Drive que abarca 4 pistas, 2 estados y más de 800 kilómetros en 5 días. El coche había pasado por Hot Rod Drag Week el año anterior, pero el motor tenía que volver a Harrell Engine and Dyno en Mooresville, Carolina del Norte, para una inmersión profunda después de que un fallo de encendido malo terminara su carrera de Drag Week antes del final. Nueva actualización de soplador, mejoras de seguridad, conversión de la parte delantera de una configuración de eje sólido a una suspensión de brazo en A para un mejor control a altas velocidades. Junto a él, el regreso de Joe Cole y el nuevo copiloto David Newbern. Asistió a SEMA 2024 en Las Vegas, mostrando su modificado OBS GM-C Sierra, el que tiene la conversión Coilover Ride Tech, delantera y trasera, que había estado trabajando específicamente para el piso de exhibición. Visitó lugares históricos Drag Strip en Georgia, rindiendo homenaje a una pista que había corrido su última carrera en 2005. Exploró almacenes llenos de equipos raros, presentó nuevos coches de proyecto y construyó a mano paneles de suelo en un Cadillac 1961, porque ese es justo el tipo de problema que resuelve un martes por la tarde. Las cifras han seguido subiendo y los patrocinadores han seguido llegando. El público, ese mismo público que se enamoró de un road trip de $1,500 en 2012, le ha seguido hasta la era post-roadkill sin perder el ritmo, porque nunca siguieron el logo de Motor Trend. Seguían a Mike Finnegan. Y esa, justo ahí, es la lección más importante de toda esta historia. Construye algo que te pertenezca a ti, no a una red, no a una plataforma de streaming, no a una corporación que pueda ser comprada por una corporación más grande, que pueda ser comprada por otra corporación aún más grande. La autenticidad real sin actuaciones de manos grasientas, no es algo que un balance pueda quitarte. Puede que Roadkill se haya ido, pero la puerta del garaje sigue levantada, el motor sigue en marcha, y Mike Finnegan sigue siendo exactamente quien siempre fue. Un chico del sur de California que nunca dejó de desmontar cosas y averiguar cómo volver a montarlas mejor que antes. Y sinceramente esa es una historia que no necesita una cadena para seguir adelante. Mike Finnegan no necesitó Motor Trend para convertirse en quien es. Motor Trend necesitaba que él importara. Y cuando lo desconectaron, hizo lo que todo gran constructor hace, miró los restos, averiguó qué valía la pena salvar y volvió al trabajo. Si has estado durmiendo en el garaje de Finnegan, ahora ya sabes lo que te has estado perdiendo. Dale a me gusta si te gusta esta historia, suscríbete para no perderte lo que viene a continuación. Y, vas a querer estar aquí para nuestro próximo vídeo. Digamos que otro icono tiene una historia que es mucho más turbia de lo que nadie está hablando. Nos vemos allí.